siempre hay modas en la filosofía, lo cual tiene a veces un pigmento de frivolidad por una cierta idea intuitiva que tenemos sobre moda, ¿no? Entonces ahora está de moda decir que hay un giro afectivo en la filosofía política, en la filosofía moral, diría en la filosofía en general y en las ciencias sociales también. Acá tenemos a un cientista social como Juan Marco. Por ejemplo, yo me revisé un texto de una filósofa feminista que trabaja temas de género, que es el tema del PUE, como Cecilia Macon, que es profesora en la UBA, investigadora del CONICET. Ella tiene todo un trabajo sobre género y queer en la historia, en los estudios del pasado, para dar un ejemplo de ciencias sociales, ¿no? Pero esto que se llama el giro afectivo y, y usar la expresión giro parece que aporta una novedad absoluta al tema de emociones o afectos o sentimientos o pasiones. Hay muchas formas de hablar de estos temas que luego a veces nos obligan a hacer distinciones, si es lo mismo hablar de pasión que de emoción. Pero en general, digamos que esa supuesta novedad, cuando el filósofo tiene una especie de mirada histórica, es relativa a la novedad. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la literatura filosófica, por ejemplo, clásica, cuando digo clásica, digo Platón, Aristóteles, escuelas helénicas como la escuela estoica, la escuela epicúrea, el tema de las emociones tiene un papel estelar, ¿no? Y luego, si uno pega un salto así brutal de la antigüedad clásica a, por ejemplo, el periodo moderno, ¿no? Y empiezan a aparecer figuras como Descartes, ¿no? Hay un interés, te diría, hasta fisiológico, ¿no? Corporal de las emociones en la vida moral, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Albert Hirschman, que es un teórico del capitalismo contemporáneo, sostiene que en la modernidad se cuece un interés muy fuerte sobre las emociones. En Adam Smith, en Hume, bueno, entre otras cosas, porque va emergiendo una idea embrionaria de capitalismo que requeriría de unas ciertas emociones adecuadas para meter un predicado un poco normativo, adecuadas, ¿no? Por ejemplo, emociones serenas, porque si vos querés tener un mercado con gente que comercia, bueno, no pueden ser guerreros homéricos que a la menor ofensa sacan la lanza y empiezan a matar gente, ¿no? Ahí aparece la ira, que es uno de mis intereses de emociones, ¿no? Y respecto a lo que me pregunta Juan, es una muy buena pregunta y es difícil, porque a veces uno trabaja con mucho entusiasmo y no termina de ver por qué se interesó por eso y si eso que lo interesó de un tema o de un área de temas es importante para otros. A mí me da la impresión de que sí, de que ocuparse de las emociones en el ámbito político, como me preguntaba, podríamos decir también en el ámbito moral, incluso en el ámbito estético, es decir, qué nos produce la obra de arte, la contemplación estética, me parece que tiene una relevancia poliédrica. ¿Qué quiero decir? Con muchas caras, con muchos planos. Por lo pronto, empezaría a contestarte desde este lugar. Desde el lugar de un científico político español que se llama Arias Maldonado, que tiene un libro que se llama Las democracias sentimentales, donde la tesis ahí, miren, hoy las democracias, para bien o para mal, tienen un clivaje afectivo muy fuerte, en emociones. Cuentan más las emociones que lo que los filósofos, en un área que se llama filosofía de la mente, llaman cognición fría. O sea, lo que antes, antiguamente uno decía la razón fría, ¿no? O lo que Hume diría emociones muy templadas, serenas, ¿no? Parece que hoy la política tiene como combustible, ¿no? Como nafta cotidiana, o gasoil por el precio, el tema de las emociones, ¿no? Lo que pasa es que esto va a tener distintos problemas para analizar esta relevancia. Nos va a permitir estudiar subjetividades complejas o identidades políticas más complejas porque incorporan lo afectivo, lo emocional, pero a veces lo afectivo va a ser sospechado de constituir un sesgo o un obstáculo para conocer la realidad política, o sea lo que sea la realidad política, o conocer el ámbito moral, sea lo que sea el ámbito moral, porque parece que a veces pueden ser disturbios para tener una cierta capacidad de conocer, pero además si estas emociones son recalcitrantes o turbulentas como las que me interesan a mí, que en particular el odio y la ira,
ahí ya tenemos algunos problemas prácticos de relevancia adicionales. Bueno, polarización social, perseguir a los otros como si fuesen enemigos peligrosos, ¿no? Para lo cual hay que desvestirlos de humanidad, sea lo que sea que signifique humanidad, porque entonces ya se puede hacer con ellos cualquier cosa, ¿no? Que es un poco lo que está en el germen de la idea de odio, digamos, de que como un sentimiento muy destructivo, pero para destruir tengo que suponer que el otro no tiene ningún valor, le tengo que desvestir su valor. Entonces nos va a trabar la posibilidad de tener algunos acuerdos, quizá, de dialogar con el otro, pudiendo escucharlo, porque claro, por ejemplo, la ira, como es una emoción, ya lo veremos seguramente, una emoción muy combustiva, explosiva, bueno, cuando alguien explota es difícil que se siente escuchar a otro. Y parece que en la política hace algún sentido poder escuchar a los otros, tener una sensibilidad por la diferencia, y en el terreno moral también. Esta idea de que la alteridad me enriquece, de que el otro diferente me puede ayudar a mejorar moralmente, a conocer mis defectos. Bueno, parece que estas dos emociones en particular son relevantes para entender este tipo de problemas, ¿no? De dialogar, de escuchar, de identidades más complejas, de cómo conocer el mundo teniendo estas emociones en el equipaje. Eso. Estamos los dos con Fede peleándonos por hacerte preguntas. Si soy oscuro, por favor me dicen, che, no se entendió. Está súper claro. Trato Por de ahí ser elástico. hacemos como hicimos recién, hago yo una y Fede otra y la vas articulando. Antes de entrar a ira y odio, que me parece súper interesante la distinción que propones y los impactos que tiene, me interesaría escuchar un poco, si por ese lado te parece interesante la pregunta, es la distinción entre razón y emoción, digamos, porque en algunas personas da la sensación de un nivel de dicotomía, como si uno fuera el afuera del otro, y hay ciertos acercamientos que son mucho menos dicotómicos, reificados, que permiten una lectura mucho más compleja. Entonces, por ahí la pregunta mía iba, antes de entrar específicamente a odio e ira, razones y emociones, digamos, como una dupla conceptual compleja, digamos. De acuerdo. No sé si Fede también quiere o intento elaborar. Sí, si querés responder esa, porque la mía iba ya sobre odio e ira, así que si querés empezar por esa y después cuando termines vemos cómo seguimos. Bueno, no te lo digo por galantería, pero la pregunta que me haces es muy difícil, porque casi que va al corazón de un tópico clásico en la filosofía, respecto al cual hay mucha controversia, digamos. La filosofía en general es más desacuerdo que acuerdo a veces, o quizá los filósofos exageramos el desacuerdo, a veces por razones filosóficas, a veces por narcisismo también posiblemente, ¿no? Porque, como decía Freud, el narcisismo del detalle, ¿no? De hacer del detalle una diferencia importante. Pero, digamos, este es un locus clásico de la filosofía. ¿Cuál es la relación entre razón y emoción? Y es un tema abierto. Incluso abierto en neurociencias. Hago una digresión, que es un cierto insumo que yo tomé en cuenta para pensar estos temas. Es decir, cómo en un ámbito muy empírico quiero decir, de gente que a diferencia de los filósofos, están pensando en cosas muy fácticas, es decir, cómo es el mundo de hecho. Por ejemplo, cómo es el cerebro de hecho. Entonces, bueno, hay toda una línea hoy que incluso se ha especificado en neuropolítica, neuroética, que suenan como disciplinas raras de intersección entre lo filosófico, político, lo ético y lo neurocientífico, lo empírico y lo conceptual. Entonces, hoy hay gente que está escaneando tus paredes del cerebro mientras te está testeando con dilemas y viendo qué regiones de tu cerebro se activan, si son regiones de la razón o regiones de la emoción, si son, digamos, del córtex prefrontal o del sistema límbico, ¿no? Y hay muchísimos autores y autoras que están trabajando en esa perspectiva. Por ende, la pregunta que me haces es crucial. En filosofía hay distintos nombres para caracterizar esa relación emoción y razón. Por ejemplo, si tomáramos la modernidad, ¿no es cierto?, el 17, el 18, Descartes va a ser acusado de ser un dualista, es decir, de que emoción y razón son dos mundos esquizofrénicos, que
lo que él llamaba la res cogitans, o sea, de cogitar, de pensar, cogitatio, y la res extensa, lo que es la materia, ¿no? Incluso el cuerpo es materia, lo cual es un problema, porque el cuerpo es res extensa, y para muchos teóricos las emociones se enhebran con el cuerpo. Es más, el cuerpo sintomatiza a veces las emociones y no nos permite siempre disimular con una máscara fría nuestra emocionalidad. No siempre podemos generar esa opacidad. Es decir, Montaigne, por ejemplo, que se ocupó, por ejemplo, de la ira, le llamó la cólera, a veces era muy pícaro y juega en los ensayos, Montaigne diciendo, a veces me disfrazo de cólera, finjo la cólera, ¿no? A veces encubro la cólera con una máscara fría, al revés, pero a veces también el cuerpo expresa las emociones de una manera delatora. En esto se fijó Aristóteles, en esto ya se fijaban los estoicos, o un pensador romano como Juvenal, ¿no? O un geógrafo o historiador como Pausanias. Bueno, tengo ira, tengo cólera, tengo rabia. Juvenal decía, es como unas rocas de lava que me hierven en el estómago. Los dientes rechinan, la cara se pone roja, es decir, el cuerpo delator. Pero Descartes, digamos, era un dualista, es decir, que era como una brecha lógica, si se me permite esta expresión, entre esos dos mundos, y eso provocaba, bueno, dudas, objeciones, preguntas. Por ejemplo, incluso Descartes tuvo discusiones con la nobleza de Bohemia sobre esto, con la princesa de Bohemia, que le decía, pero ¿cómo es posible que no estén tan enhebradas estos dos mundos? Y luego tenés, saltando el dualismo, posiciones más monistas, ¿no? Con distintas variantes. Por ejemplo, para algunos, uso el nombre, pero no por una cuestión de erudición, sino para ejemplificar. Para algunos, Aristóteles era una especie de monista muy parecido a un filósofo del siglo XX, o sea, transcurrieron 2000 años, que se llamaba Davidson, ¿no? Como monista, ¿en qué sentido? En que razón y emoción forman una especie, lo digo de una manera muy laxa, sin mucha precisión, forman como una especie de continuo con matices, ¿no? Donde las propiedades de la materia, que uno llama propiedades físicas, no están tan separadas de lo que uno llama propiedades mentales. O, digamos, si uno pusiera lo emocional, parece que tiene una parte física, ¿no? Que a veces lo llamamos muy rápidamente emoción, clásicamente decíamos pasión. ¿Por qué pasión? Porque era un patos, y el pato es algo que me pasa. Es como si ahí no hubiese agencia, no hubiese acción, yo fuese pasivo, me pasa. Por lo tanto, eso luego va a impactar en una sospecha sobre la casi irracionalidad constitutiva de las pasiones, porque son como ramalazos, me vienen, no tengo ningún control sobre eso. Entonces, claro, eso problematiza que haya una relación aceitada con la razón. Y bueno, y después hay regiones muy complejas, ¿no? Por ejemplo, hay un filósofo todavía vivo, Harry Frankfurt, ¿no? que escribió un libro sobre las razones del amor. El amor es una emoción, digamos, uno clásicamente tiene una emoción, una pasión, pero cuando el tipo la caracteriza, dice, da razones para actuar, no para sentir. Claro, él va a caracterizar al amor como emoción de una forma muy específica, no va a tener en cuenta el amor en el sentido romántico, o en el sentido sexual, o en el sentido posesivo, en el sentido de los celos, ¿no? Sino, te diría, una especie de noción espiritualizada de amor, que va a ser preocuparse por el bienestar de los otros, no dañarlos, cuidarlos, ¿no? Que es una noción que en mis reflexiones sobre el odio y la ira van a aparecer en ese trabajo inédito que yo les comenté antes de la charla de hoy, que es un libro largo, con citas de un neurocientífico, para volver a las neurociencias, que se llama Lakoff, ¿no? Que Lakoff dice que detrás de cierto perfil ideológico hay un modelo de familia y hay un modelo emocional. Entonces, detrás, dice el de la derecha norteamericana, hay un modelo de padre estricto. Entonces las emociones tienen que ser disciplina, contención, austeridad, orden, mientras que un modelo más liberal, más de izquierda, ¿no? Es un modelo de padre atento, ¿no? Dice nurturance, como cuidar, como prohijar. El amor entendido en este sentido eudaimonista o bienestarista. Entonces, en resumen, razón y emoción
son dos nombres muy problemáticos, sus relaciones mutan de acuerdo a la caracterización, dualista, monista, variantes de estas posiciones, y sigue siendo un problema abierto. Digamos, y para cerrar, Hume, por ejemplo, que era muy astuto, decía, bueno, la razón es esclava de las pasiones, ¿no? Y produjo un giro enorme en la filosofía al decir eso. Lo que quería decir es, ¿qué es la razón? La razón son unas creencias que uno tiene, ¿no? Que entonces podrían ser verdaderas o falsas, y por eso uno le dice razón. Pero lo que nos mueve a actuar no es la razón, sino las pasiones. Entonces la razón es esclava de lo que finalmente me motiva. Pero claro, a veces lo que me motiva puede tener una fractura lógica con lo que yo tengo en el mundo de la razón, ¿no? Y eso los filósofos lo hemos llamado, por ejemplo, debilidad de la voluntad. ¿Y por qué si yo sé que es racional cuidarme alimentariamente voy a McDonald's? Perdón por la propaganda, no sé si nos van a cobrar. O si puedo desarrollar cáncer de pulmón, ¿por qué fumo? ¿No? Es como, entonces, no está todavía clara las relaciones energéticas entre eso que me motiva, que uno llama la pasión en Hume, que Hume era tan astuto que decía, cuando creemos que es razón, es porque son serenas. Era un insight muy interesante. ¿Sí? Cuando la llamamos racionalidad, es porque este tipo está calmado. Se puede hablar con esta persona, se puede razonar, ¿no? Bueno, yo ahí cerraría. Perfecto, sí. No, la pregunta mía, que quizás un poco ya viene siendo introducida por las consideraciones que hiciste ahora, es ¿en qué consiste esta distinción que propones entre odio e ira? Sobre todo porque suele ser difícil, más allá de las intuiciones que podemos tener acerca de qué distingue los distintos tipos de emociones, identificar cada una, por un lado, por este rasgo corporal que tienen, y que uno diría que el odio y la ira parecen expresarse de manera similar, o no, no sé, esa es una pregunta. Entonces, en general, es si podés, digamos, introducir esta distinción con algo más de detalle para entender en qué estás pensando. De acuerdo, bueno, también no lo digo por cumplido, pero es una pregunta, quizá esa es la pregunta más difícil que yo tuve que enfrentar estos últimos 4 años. Valga la pena decir algo muy genealógico, muy biográfico. Yo empecé escribiendo sobre el odio primero. Pero esto que digo biográfico puede ser una introducción a responderla o intentar responder tu pregunta. Intentar. Empecé escribiendo sobre el odio. A mí me interpelaba el odio. Es decir, ¿por qué un filósofo a veces escribe? No siempre escribe por razones puramente teóricas, escribe porque hay algo en el mundo que no se sabe muy bien por qué, lo espolea, lo aguijonea. A mí hay cosas del mundo, a ver, tengo que decir esto, yo soy un filósofo que intenté en los últimos años tener una cierta mundanidad, es decir, salir del encastillamiento académico, CONICET, universidad, sí, bueno, a ver, yo como un tipo cotidianamente que observa cosas del mundo, ¿qué me pasa cuando observo el mundo? ¿Qué me provoca observar? Y a mí el odio digamos, ciertas situaciones que a mí me parecían canónicas de odio, o ejemplos concretos de odio, algo me pasaba que me interpelaban. Y empecé a escribir sobre el odio. Pero a medida que empecé a escribir una primera versión, que creo que fueron unas 80 páginas aproximadamente, me tropecé con la gran dificultad, o la primera gran dificultad conceptual, y es, pero está la ira también. Ahí viene tu pregunta, Federico. Y la ira a veces parece que, lo voy a decir un poco fenoménicamente, o como se nos presenta, eso quiero decir con fenoménico, se parece a veces un poco a lo que uno llama odio, ¿no? Y entonces ya me di cuenta que tenía un serio problema, porque había casos del mundo, hablando de la mundaneidad, casos del mundo, casos concretos, donde no era muy claro que uno tuviese un microscopio y lo pusiese sobre el caso y dijera, odio, ok, ira, como cosas muy limpias. Eso puede pasar en un laboratorio, por ejemplo, conceptual. Entonces, el filósofo se piensa a sí mismo
como en un laboratorio limpio. ¿Pero qué es un laboratorio filosófico con conceptos adentro? Bueno, depende de qué entienda uno por concepto. Entonces ahí me di cuenta que la dificultad en ese plano era ya conceptual. Había una dificultad fáctica. Bueno, este caso fáctico es de odio ira, pero había una dificultad también importante en los conceptos. ¿Y cómo iba a entender yo estos conceptos? ¿Cómo iba a entender yo el concepto de ira o el concepto de odio? Y ahí mi salida, un poco diplomática, pero bastante sincera para mí, es que no podía pensar en los conceptos como si fuesen un conjunto cerrado de condiciones de aplicación. Lo digo así para que un estudiante que no tiene una teoría de los conceptos entienda lo que quiero decir. O sea, los conceptos se aplican limpiamente o no se aplican. Esto supone algo muy fuerte también del mundo, y es que el mundo viene ya catalogado, ¿no? Todos los casos que yo veo como sociólogo, como historiador, como filósofo, vienen rotulados, vienen como si fuese un súper, ¿no? Como si el filósofo fuese por un súper y dice, bueno, estos son los casos de latas de arvejas, estos son los casos de puré de tomate, ¿no? Y los casos en los que yo me fijé son concretos, son lo que un filósofo llama particulares. Y en principio no hay una etiqueta que les cuelgue, odio, ira. Y claro, como esos casos tienen combinaciones infinitas, tienen características a veces muy particulares, ¿cómo hacer para anticiparla en un concepto cerrado? Ese era el problema de querer encontrar distinciones limpias, inequívocas, entre los conceptos de odio e ira respectivamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? A esto le llamo concepto cerrado. Entonces, me inspiró un filósofo que se llama Wittgenstein, que tenía una idea más blanda de los conceptos. Bueno, a veces los conceptos se vinculan de una forma menos estricta, ¿no? Que llamamos, decía, parecidos de familia, o aire de familia. Entonces yo, por ejemplo, lo veo a Juan, que era un primo segundo, que no veo hace 10 años, y lo veo, mira, tiene un parecido al tío Pedro. Esa es la idea, ¿no? Que hay algo, pero no son conceptos cerrados, porque a veces hay rasgos que comparten y a veces no. Entonces, ese enfoque más blando me permitió disolver mi angustia por encontrar distinciones siempre quirúrgicas, siempre limpias, porque a veces los casos son mezclas, ¿no? Son casos más borrosos. Esto no significa que no podamos trazar distinciones. Segundo tema. Y podemos trazar distinciones. Lo que pasa es que no siempre van a ser mutuamente exhaustivas, disyuntivas o dicotómicas, excluyentes, sino que podemos hacer distinciones, pero a veces eso va a convivir con cierta flexibilidad en los conceptos. ¿Me explico? Y como podemos hacer distinciones, tendremos algunos casos más limpios, más claros, más luminosos de odio, ¿no? Y de ira. Y precisamente, una de mis, llamémosle estrategia en este libro inédito, fue pensar casos para que el lector, antes de entrarle a la pesada maquinaria de los conceptos, de los nombres filosóficos, de las distinciones que hay que hacer, dijese, esto sí lo puedo reconocer como lo que dice Lariguet, este parece que es un caso de odio, este parece que es un caso de ira, y después yo al lector le voy mostrando casos más sucios, más borrosos, ¿no? Donde a lo mejor parecía un caso de ira al inicio, ¿sí? Pero luego mutó y derivó en odio, ¿no? Entonces yo, o en lo que ya se parecería, para volver a Wittgenstein, más a odio, ¿no? Que a ira, ¿no? Porque estamos hablando no de conceptos cerrados de odio o de ira. Me pareció que esta era una estrategia noble, por lo que diagnostiqué, ¿no? Que los casos son casos complejos, son casos muy particulares. Que los casos sean particulares no implica que uno pueda generalizar casos y sus rasgos. Lo que quiero decir es que hay muchos casos concretos y el filósofo dice, ¿y esto qué es? Esto es odio, esto es ira, ¿no? Luego vienen las definiciones de odio e ira. Entonces ahí sí, yo me tuve que meter con una bibliografía filosófica con la que yo fui muy ingenuo al principio, en el sentido que pensé que era acotada,
que por lo tanto era manejable, y que yo en un año iba a estar en condiciones de decirle a todo el mundo muy orondamente, esto es una definición clara de odio, esta es una... Pero claro, yo pensé que con Aristóteles y un par de grandes nombres más, el elenco se cerraba, y bueno, no fue así. Me fueron saliendo al paso textos y más textos, no solo clásicos, modernos, contemporáneos, recién publicados, sobre odio, sobre ira, ¿no? Donde incluso yo tenía que tener cierta cautela de si cuando el pensador decía ira, en realidad el concepto que tenía en el fondo era odio, o si cuando el pensador usa la palabra odio, en el fondo no está graficando la ira. Pongo un ejemplo de alguien conocido por Juan Marcos, que es Gabriel Giorgi, que es un teórico literario muy sofisticado, y que me lo preparé al libro, acá lo tengo, se llama Las Vueltas del Odio. A eso aludo con un elenco bibliográfico que crece, que crece. Yo al principio decía, bueno, leo a los clásicos y liquido el tema. La pregunta de Fede, la liquido rápido. No, no, cuidado con la ansiedad. Cuidado con la ansiedad. Y como sugiere Wittgenstein, los mejores filósofos son los más lentos y los que llegan al último. Entonces dije, bueno, calma. Y en este libro, por ejemplo, Gabriel y también su coequiper, se llama Anna Kiefer, en algún momento hablan de odio, ¿no? Y se llama Las Vueltas del Odio. Desde una perspectiva que no es la del filósofo, aclaro, ni es la del sociólogo, no es la del historiador, o en todo caso es la del historiador, pero en un sentido más laxo, porque cuentan experiencias de odio de un pasado reciente en Brasil y en Argentina. Pero la mirada es más, si se quiere, estudios literarios, si se me permite. Eso también al filósofo le obliga a un esfuerzo hermenéutico, a veces, y bueno, a ver, ¿cómo tengo que traducir sin traicionar lo que están diciendo estos teóricos? Si yo lo estoy traduciendo bien a mis conceptos, ¿no? Por ejemplo, aquí, Gabriel, en este libro, dice en algún momento, hablando del odio al macho, ¿no? Digamos, del odio al machismo, al patriarcado, dice odio al macho, y usar el odio al macho como un afecto, dice él, desestabilizador. ¿Qué es lo que va a desestabilizar? Y estos supuestos acuerdos que tenemos patriarcales, más o menos implícitos o no, ¿no? Que permiten explicar ciertas prácticas de opresión, vamos a desestabilizar. Pero luego cuando define odio, ese odio dice, citando a otro teórico, Silvio Lang, dice, pero, y otra cosa, ya voy a decir algo más, a mí otra cosa que me preocupó en mi obra era también una cosa que fue muy ingenua al principio, que yo podía vincular linealmente odio y derecha, o lo que uno intuitivamente diría es derecha, ideológicamente, ira a izquierda. Porque además yo tengo mi espíritu laxamente de izquierda, y bueno, y como tengo a veces tendencia a la ira, yo esto creo que es verdadero, es decir, que la izquierda no odia, que la derecha no tiene ira, que la derecha directamente va al odio, pero luego me di cuenta que había, lo que conversé con Fede off the record hace un par de días, contraejemplos, ¿no? Y ahí viene un tema de casi filosofía de la ciencia. Digamos, los contraejemplos son demoledores de nuestras teorías, o podemos preservar algo de nuestras teorías. Bueno, acá Gabriel dice, pero el odio que tengo, lo traduzco un poco lo que dice Gabriel, dice, se trataría de un afecto capaz de descentrarse de su impulso de eliminación del otro. Descentrarse de su impulso de eliminación del otro, que es uno de los rasgos que yo encuentro en el odio como concepto, y que no lo encuentro en la ira. Ahí voy empezando a desmadejar algunas distinciones como me sugerís. Es decir, yo en la ira, luego podemos complejizar esto, no veo en las definiciones de ira, por ejemplo, de Aristóteles de esta parte, y en los ejemplos que yo puedo ilustrar con esa definición en el mundo, que haya un deseo de destrucción o eliminación, ¿sí? Como sí se puede ver incluso historiográficamente con el odio. Si cuando vos te metes, también me tuve que meter en algún momento con lo que se llama estudios fascistológicos o fascistología, donde hay historiadores del fascismo. Por ejemplo, Griffin, por ejemplo, Enzo Traverso. 30 problemas filosóficos, hay, qué estamos historiando, qué concepto de fascismo tenemos en la cabeza. Pero lo que aparece ahí es que hay un deseo de destrucción, de eliminación. Claramente el nazismo, claramente el estalinismo, el mussoliniano, fascismo clásico, ¿no? Bueno, hay que desaparecer al judío, hay que eliminar al otro, ¿no? El archipiélago Gulag, ¿no? Claro, luego, hablando de los contraejemplos, me encontré con
con la Cuba de Castro, que perseguía homosexuales. Esto se ve en Antes que anochezca, esto se ve en el trabajo literario de Reinaldo Arenas, ¿no? Pero acá dice, descentrarse de su impulso de eliminación del otro, rearticularse como disputa de regímenes de explotación y de sumisión, lo que estaba diciendo recién, ¿no? Desestabilizar esa opresión. Y en este sentido, dice Gabriel, citando a Lang, el odio no es necesariamente de derecha. Fin de esa cita, de la página 68 de este libro. Entonces, claro, ¿qué pienso yo que Gabriel tiene en la cabeza? Y Gabriel va a decir, qué petulancia. Creo que en el fondo, a mí me cierra más hablar de ira que de odio. Ahora, no de ira crudamente. ¿Qué quiero decir con ira crudamente? No ira secas, no la palabra ira sola, sino una ira que Guillermo, yo, siguiendo a Aristóteles, llama justa ira. Es decir, ahí introducimos una nueva distinción, por lo menos entre dos tipos de ira. Dejemos un lado al odio por un rato y la intuición de que un rasgo muy fuerte de definición del odio es la búsqueda de desaparición o eliminación del otro. Simplemente aclaro algo, porque una vez me lo preguntó Juan Llosa hace años. No hay que interpretar literalmente la búsqueda de eliminación. La búsqueda de eliminación puede operar en niveles discursivos o en performáticos de maneras muy diversas, sin que impliquen literalmente voy con una daga a clavársela a la yugular al otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en Millán Astráin, el general falangista, cuando le dice al filósofo Unamuno en Salamanca, viva la derecha, mueran los intelectuales, ¿no? Es decir, enarbola la idea de que el intelectual es algo que hay que eliminar, ¿no? En una ideología fascista o falangista, ¿no? Entonces, termino con esto. Dice Aristóteles, la ira a secas no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque Aristóteles, recordemos algo que dije cuando me presenté biográficamente, es un teórico de la virtud y le interesa que la ira que sentimos sea compatible con un tipo que es virtuoso. Básicamente, ¿qué es un tipo virtuoso? Un tipo que tiene un buen carácter moral, ¿no? Es decir, alguien bueno, básicamente. Pero bueno no es decir buenismo. Y decir, no significa que el bueno no se puede enojar, no puede tener rabia o cólera, dirá Montaigne, o ira. Lo que pasa es que para que siga siendo virtuoso, para que siga siendo un buen tipo o una buena tipa, tiene que enojarse con algunos criterios, para traducir a Aristóteles. Es decir, justificadamente. ¿Qué significa justificadamente? No me puedo enojar por cualquier cosa cada rato, porque si me enojo mucho por cualquier cosa cada rato no tengo criterios. Es como que por una pendiente resbaladiza disolví cualquier criterio, así, me enojo siempre. No, no es ira cruda, es una ira justa, en el momento justo con la persona justa. ¿Y cuál es la circunstancia justa? Y acá viene una clave de filosofía política, para lo que me interesa a mí. Cuando hay una injusticia, básicamente. Cuando se me ha hecho un daño injusto, a mí o a otros, ¿no? A veces Aristóteles dice, justa ira para cuando me dañan a mí, injustamente, a veces dice indignación cuando piensa en otros. Puede ser la comunidad política, mis allegados, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, ¿en qué se parece ahí la ira al odio? Por la definición de Aristóteles, en que el que tiene la ira tiene un deseo de venganza. Digamos, hay una violencia en la ira. La ira no es una sublimación absoluta de la violencia, pero hay un condicionante externo, hay algo que pasa en el mundo externo a mí, que experimento la ira, hay algo injusto. Se supone que si tengo un buen carácter moral puedo percibir lo injusto como tal, no es que me lo estoy inventando. Esta aclaración es muy importante por una preocupación estoica, especialmente de los estoicos romanos, que son estoicos tardíos, ¿no? Los estoicos decían una cosa muy interesante, Fede. Vos viste, Fede, que nosotros en la Facultad de Derecho canonizamos a John Rawls como el gran pensador, lo cual para mí es un exceso. No que sea un gran pensador, sino que todo lo que hacemos como filosofía política sea John Rawls. Pero, ¿te acordás que él habla del sentido de lo justo? ¿No? Bueno, parece que uno tiene una cosa rara, el sentido de lo justo. Esto es lo que está diciendo Aristóteles cuando dice, me tengo que enojar cuando hay algo injusto. Porque estoy expresándole a la comunidad moral o al otro que hay algo que hay que reparar, que hay algo que hay que compensar, que hay algo que está mal. No se puede dejar pasar. Otra frase clave, dejar pasar, ¿no? El estoico, en cambio, dice, a veces hay que dejar pasar. Y a veces para dejar pasar hay que
apagar el sentido de lo justo, guarda. Es decir, porque lo que parece una gran virtud, tengo sentido de lo justo, a veces te vas al diablo, y si lo tenés muy exasperado, tenés que afinarlo más. Y a veces el sentido de lo justo debería ser compatible con dejar pasar. ¿Por qué dejar pasar? Bueno, porque yo daño muchas cosas cuando me enojo mucho. Es decir, no es gratuito. Perdón. Sí. Yo tenía 3 puntitos. Uno solamente lo comento, pero no es para que lo comentes. Pero cuando contaste de los conceptos, no puedo salir de algo que me pasó desde que te escuché, que es, ¿por qué la necesidad de traducir anger como ira? O sea, ¿por qué una palabra tan poco familiar en nuestras realidades y no bronca? Digo, pero eso lo dejo al margen, digo, porque esta esencialización de la ira como la emoción que capta lo que estás diciendo que capta, cuando yo pensaba que había otras palabras en español más afines, más amigables con el concepto de anger en inglés. Pero eso la dejo para un café. Y después los dos puntitos que tenía era para tratar de bajar un poco lo que acabas de decir. Por ahí me voy para atrás con uno y para adelante con el otro. Para atrás, y está claro en tus videos, y lo fuiste claro recién, pero mi pregunta sería si podés, de forma sintética, explicar por qué es importante esta distinción entre ira y odio, y sobre todo por algo que te lo voy a reproducir toscamente, pero como la sensación de que la ira, o por lo menos la justa ira, tiene un nivel de democratización posible, por llamarlo de alguna manera, que el odio no lo tiene. O sea, hay una diferenciación normativa que en el fondo sigue siendo, para mí, la única que se sostiene cuando diferencias las dos, digamos, que es otro debate, pero si podés ir a una explicación sobre eso como para que quede más fácil, digamos, en esa diferenciación. Y la otra para adelante que se vincula es vos en alguno de los videos ponés el ejemplo de la ideología de género como un ejemplo de ira, entonces, de odio, perdón, de odio. Entonces, si por ahí en eso podés dar ejemplos y por ahí abordar justamente el de ideología de género, porque me parece que es un ejemplo que juega con otros podcasts y eso que pensamos hacer con las distintas grabaciones. Bueno, muchas gracias. Los 3 puntos me parecen muy relevantes. Quiero subrayar que esta pregunta que me haces de 3 puntos y la que me acaba de formular Federico son cruciales. Seguramente yo lo que estoy haciendo son rodeos, ¿no? Son miradas aproximatorias, porque, bueno, porque este es cada ámbito tiene un género, y el podcast me parece que también tendríamos que buscar una traducción criolla, digamos, esta conversación es un género también, ¿no? Entonces uno no anda con una especie de idea de precisión matemática, que es lo que uno busca a veces en un paper, ¿no? Entonces, seguramente he sido muy vago, a veces muy difuso, y pido disculpas. Por lo menos quiero ser lo más claro que pueda para un público que no está siguiendo un argumento estricto en un artículo científico, ¿no? Eso lo aclaro porque seguramente he dejado quizá insatisfecho a Fede o a vos, Juan Marco. Bueno, gracias. La pregunta 1, ira o bronca. Mira, yo básicamente, lo que pasa es que mucha de la literatura que he leído es inglesa o americana, entonces se usa anger, ¿no? Por ejemplo, el libro de Nussbaum, que yo cito mucho, es Anger and Forgiveness. Entonces, bueno, yo lo traduje como ira, y luego hatred como odio. Pero es verdad que nosotros en nuestra lengua vernácula tenemos otras formas de decir. Por ejemplo, la bronca. Y me dio ternura tu pregunta, pero porque en una nota a pie de mi libro inédito, yo cito la marcha de la bronca. La marcha de la bronca, como un ejemplo de otra categoría de ira que no mencioné en mi respuesta a Fede, que es una categoría que Marta Nussbaum llama en el libro La ira y el perdón, la ira transicional o de transición, que es la única ira que normativamente, para usar un término que usaste recién, ella acepta. ¿Por qué? La acepta porque es la más democrática. ¿Qué sería una ira de transición? Ya voy respondiendo un poco al segundo punto, pero después vuelvo al primero. Ira de transición es, bueno, está bien algo de justa ira, pero como chispazo inicial para la lucha política, digamos, para el reclamo justo, ¿no? Pero luego, cuidado, porque es inestable fácticamente. Nos podemos ir, puedo usar una expresión vulgar, nos podemos ir al carajo. Es decir, hay un potencial muy inestable en la ira, es como un combustible. La ira, digamos, vos tenés mucha hormiga en el patio,
pones un veneno, pero cuidado, es veneno. Es decir, fíjate con qué dosis vas a usar el veneno, ¿no? Quiero decir, tener datos, por ejemplo, te pongo una analogía, tener datos sobre la gente, ¿no? Sobre sus creencias. Hacemos un censo, queremos datos. Cuidado con los datos, porque hay algo que es la privacidad y a veces la privacidad es importante. ¿Por qué? Porque los datos son un veneno también, tienen algo de veneno. Por ejemplo, los nazis, cuando llegaron a Holanda, la cepillaron todas porque se había hecho un estudio estadístico muy fino, entonces los nazis sabían dónde estaban los judíos, en qué calle. ¡Chao! Hasta luego. O sea, hay datos que son ambiguos, pueden ser un poco tóxicos, venenosos, ¿no? Entonces, la ira, dice, ¿y qué ejemplos pone de ira transicional? No, bueno, por ejemplo, Luther King Jr., que empieza sus discursos con una ira inicial, ¿no? La desigualdad injusta, la opresión racial, ¿no? Que haga una digresión. Qué poco los filósofos políticos canónicos de Latinoamérica, salvo excepciones, meten la variable racial para estudiar temas de Latinoamérica. Una crítica que se podría hacer. Bueno, pero luego ese discurso muta, transita, ¿no? A un discurso que incluye al adversario, al blanco. ¿Por qué? Porque Luther King Jr. dice, hermano blanco, únete a mí en esta, ¿no? Es decir, ya pierde esa bronca combustiva y invita al otro. Es decir, me enojo, pero mira que mi enojo tiene razón. Sumate a esta cruzada política, ¿no? Bueno, no sé si voy aclarando un poco. Entonces, ¿por qué puse el ejemplo de la marcha de la bronca como ejemplo de transición? Porque vos, fíjate cómo, te leo algún párrafo, porque todos los argentinos no conocemos, se supone, esta canción, ¿no? De Pedro y Pablo, que dice, bronca sin fútbol. Mira cómo termina, ahí viene la transición, ¿no? Al principio hay justa ira, bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasar su hipocresía, bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Hago ahí una mínima digresión. A veces la ira no se puede recitar porque es poco proposicional, es poco lingüística. Las furias de Esquilo, después podemos contar ese pasaje mítico de Esquilo, son unas mujeres que gruñen, fíjate vos. No tienen un lenguaje proposicional. Hola, Juan Marco, ¿cómo estás? Gruñen. Y Nussbaum dice, gruñen como perros salvajes, ni siquiera como perros domesticados, ¿no? Así, ¿no? Además tiene un aspecto tenebroso, ¿no? Es decir, no se puede recitar todo. Hay una etapa de la bronca que hasta que no se vuelve más transicional, ¿no? Tiene un aspecto performático. Vamos con pirotecnia a la calle, vamos a quemar neumáticos, ¿no? Que eso es algo, por ejemplo, que yo le critico a Gargarella, que Gargarella cuando habla de tomar la calle, lo ve desde un punto de vista muy habermasiano. Bueno, vamos todos a deliberar como si fuera un parlamento, hay actos de habla, y no capta que hay elementos de bronca que se quieren expresar de otro modo. No se está jugando la libertad de expresión, lo que se está jugando es posibilidad de choque porque no nos dan pelota, digamos, en nuestras luchas sociales hace mucho tiempo. Entonces los vamos a hacer notar. Incluso a veces hacerse notar puede ser desde el silencio. Es decir, puede haber una discursividad performática, ¿no? De un acto de habla, ¿no? Es decir, las mujeres cuando salen en tetas a la calle, por ejemplo, un pañuelo verde, en fin, no todo es lenguaje, ¿no? Y fíjate que esta marcha de la bronca termina con ira transicional porque dice, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B. Bueno, eso puede interpretar una especie de peronización implícita. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Es decir, ahí sí, pero claro, marginalmente, yo traduje anger a una palabra reconocible en nuestros usos populares, bronca, para mostrar ira transicional, que es otra clase de ira. Y sí, mi intuición, al principio muy borrosa, era que, a ver, lo digo de una manera desembosada, yo todavía tendría una tendencia a defender a la ira en la democracia, a la justa ira, no al odio. Con el odio tengo más problemas, o más matices, o más atajos, ¿de acuerdo? Por muchas razones, algunas son normativas, otras son empíricas.
¿Pero por qué? Porque hay un potencial democratizador eventual en la justa ira. ¿Qué es lo que está implícito en el pasaje que cité de Giorgi? Pero se podrían dar otros ejemplos. Ya Aristóteles dice, me tengo que enojar cuando hay una ofensa a la justicia. Que hay, cuidado, porque ofensa a la justicia es una expresión ambigua, y permítanme desmantelarla rápidamente. A veces confundimos ofensas a la justicia con ofensas a mi estatus personal, a mi posición social, a cómo quiero ser visto por otros. Por ejemplo, en la tragedia eso se ve con Ajax. Ah, no me dieron el premio a mejor guerrero, listo. Hago pelota todo. ¿No es cierto? La imagen del otro. ¿No? Eso es muy homérico, eso es predemocrático. Es lo que Nussbaum llama ira de estatus. Y hay un filósofo alemán que dice, la primera palabra de Occidente está en Homero, la ira del pélida Aquiles. ¿Pero por qué estaba iracundo Aquiles? Porque la habían robado a la esclava. Ira de estatus, me sacaron una posesión en la que yo tenía mucha expectativa. No es esto lo que se entiende por justa ira, sino que, bueno, también yo digo que hay esquirlas homéricas todavía en nuestras sociedades democráticas actuales, todavía el honor nos importa mucho, ¿no? El duelo se removió no hace tanto tiempo de un código penal, ¿no? Como delito, ¿no? Es más, yo me río mucho porque Aristóteles dice, hay gente que se enoja porque la nombran mal. Es decir, vos acordate, por ejemplo, Mestre Padre, cuando fue a recibir el pergamino del gobernador de Córdoba en el Tribunal Superior de Justicia, ya que le vamos a hablar también a gente del derecho, creo que Moisés Pané dijo otro nombre, no dijo el nombre de... Y entonces no se levantó a recibir el diploma. Claro, está. Y además Mestre era muy conocido por sus tendencias coléricas. ¿Sí? No es eso lo que tiene Aristóteles en mente cuando habla de justa ira. Es decir, si yo tuviese que traducir hoy la justa ira a un lenguaje democrático que podamos reconocer ahora, no al lenguaje de la Grecia clásica, con una democracia muy restringida en la que solamente algunos varones tenían, los griegos ni siquiera hablaban de derechos, tenían una posición de privilegio, ¿no? Bueno, yo diría que los casos de justa ira de hoy son los casos donde hay una evidente opresión, ¿no? Los pobres, los inmigrantes, ¿no? Los extranjeros, ¿no? Los pobres, por ejemplo, yo en el libro cito a la filósofa española Adela Cortina, que publicó un libro que se llama Aporofobia, el miedo al pobre. Aporos, pobre, ¿no? Y a veces el odio al pobre está alquimizado, uso una expresión de John Elster, o conectado, por ejemplo, una versión extrema, como una fobia, ¿no? Como una fobia. Por ejemplo, esto yo lo muestro en mi libro inédito con las chetas de Nordelta, ¿no? Que la expresión cheta sí que es muy nuestra, ¿no? Mujeres de una cierta posición social del partido de Tigre, que no querían viajar en el mismo ómnibus con las domésticas. ¿Por qué? Porque les molestaba el olor, ¿no? Una gran aversión al olor, porque además hablaban como paraguayas, decía, ¿no? El extranjero, ¿no? El migrante, porque además hablaban de cosas muy cotidianas, bajas, ¿verdad? Plebeyas, y sobre todo el olor. Y el olor es algo que los filósofos, Nussbaum y muchos otros llamamos asco. Es decir, asco. Y el asco, si tuviésemos que buscarle una explicación genética, bueno, Nussbaum dice, el asco está instalado en la cultura como un ocultamiento de nuestra humanidad. Porque, ¿qué es lo que nos da asco normalmente? Bueno, la materia fecal, la orina. Si vos te enteras que te invitó Fede a comer a su casa y que hirvió los espaguetis en una olla en la que él te cuenta que hubo un ratón hace 2 días, y aunque te jure que usó lavandina, quizá no comerías esos espaguetis, te da asco. ¿Por qué? Porque, dice Nussbaum, hay aspectos de nuestra animalidad, como animales, en este caso no humanos, que nos ocultamos. Nos ocultamos. Después nos cuesta reconocerlo. Los griegos, en cambio, eran mucho más abiertos, los griegos clásicos, en eso. Es decir, si vos repasás el teatro ático, Aristófanes, que era un gran comediógrafo griego, cuando los actores salían en escena, salían, por ejemplo, unos falos gigantescos, es decir, las partes que nos darían impresión, pudenda, los genitales, había una gran apertura en eso. Pero luego nos fuimos ocultando, dice Nussbaum, ¿no? Esas animalidades, ¿no? Y entonces, bueno, en el ejemplo de las chetas, lo que te quiero decir, hay una alquimia entre algunas aversiones extremas
que se manifiestan en el deseo, con esta alteridad no puedo compartir un espacio público. ¿No? No sé, me fui al carajo quizás, porque como no tengo preparado nada, estoy pensando en voz alta. No, está buenísimo. Yo tengo ahí una pregunta de algo que me surgió ahora mientras exponías. Antes quizás de ir un poco al contexto actual, ¿no? Cómo todo esto te hace ver el mundo que te rodea y que te impulsó a hacer esta investigación. Bueno, qué partes del mundo y sobre todo de la realidad argentina o de los conflictos políticos contemporáneos te hacen pensar en estas dos emociones. Pero antes de eso, una pregunta sobre la justa ira, para pensarla un poco más, que es, me parece que en lo que nos estabas contando hay, o al menos yo percibí como dos versiones de ese modo de entender a la ira, y quisiera entender cuál de las dos es quizás la que refleja mejor en lo que está pensando Nuba o Aristóteles, o bueno, o si está bien esa distinción, que es, parecería que a veces entendemos la justa ira en un sentido dispensatorio, exonerador de algo que está mal, y otras veces parecería que la justa ira tiene una función heurística. ¿Qué quiere decir esto? Que en la función dispensadora es, bueno, usted sabe tiene razón, lo que sucedió está mal, lo puede identificar, pero se enojó, pero como lo que identificó está efectivamente mal, le dispensamos la ira. No hay problema con que se haya enojado, porque entonces se enojó, una persona podría identificar lo que está mal y no enojarse, pero como usted se enojó por algo que estaba mal, lo dispensamos. En cambio, en el sentido heurístico, quien no siente ira, quien no se embarca en esa emoción, es incapaz de identificar lo que está mal. Es decir, hay algo equivocado en no subirse a la carroza de la ira, digamos, en este otro modo más heurístico, ¿no? Entonces, parecería que hay cosas que están mal y que no las podemos ver, o mejor dicho, el hecho de que no sintamos ira es síntoma de algo que está mal en nuestra percepción moral cuando nos enfrentamos a ciertos tipos de injusticia. No sé si esta distinción tiene sentido, si está en lo que estás pensando, y no sé si puedes comentar algo sobre eso, y después quizás pasar a la cuestión más contemporánea. Bueno, no, tiene mucho sentido. Quiero aclarar que Aristóteles, cuando define la ira, en retórica, que es el lugar donde la define, no es casual esto. Es decir, que un tipo que está preocupado, digamos esto para los muchachos que van a escuchar, que Aristóteles escribió sobre casi todo lo que hoy un filósofo no puede escribir, porque somos ahora como plomeros, nos especializamos en cambiar el cuerito, ¿no? Aristóteles escribió de antropología, de psicología, de metafísica, de lógica, de política, de ética y también de retórica. ¿Y por qué trata las emociones? Bueno, por ejemplo, los políticos son muy retóricos y apelan a emociones, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que cuando estamos pensando en una disciplina como la retórica, Aristóteles esté catalogando emociones. Y ahí define, entre otras, a la ira, y dice también que tener ira causa dolor en quien la experimenta. No es que no tenga un costo, no es que no se pague un precio moral. Sentir ira no es costoso solo para aquel a quien le hacemos notar que se equivocó, que cometió un acto incorrecto, ¿no? Políticamente o moralmente, lo llamamos genéricamente injusto, sino que también, dice Aristóteles, un deseo de venganza acompañado de dolor, ¿no? No es tan claro hoy en nuestra cultura contemporánea, voy a tratar de vincular los dos conjuntos de preguntas, que en nuestra cultura contemporánea, llamémosle laxamente liberal o con cierto aire liberal, sea fácilmente dispensable la ira. En general hay una especie de atmósfera sociológica que presiona coactivamente, eso diría Durkheim, que los hechos son muy coactivos, ¿no? Coactivamente a que, cuidado con expresarnos con ira, ¿eh? Es decir, después podemos hacer distinciones finas, podemos decir, mira, Will Smith cuando le pegó al actor en la entrega de los Oscars, no expresó justa ira, sino ira de estatus, supongamos, aunque no es tan claro a veces, porque a lo mejor el chiste ofendía cosas de justicia, no lo sé, ¿no? Además, eso nos lleva a otro plano en el que no soy competente, que hay toda una ética del humor, digamos, cuáles son los límites del humor, ¿no? Eso es una reflexión moral también y política.
Pero digamos, no es tan fácil dispensable la ira. Por ejemplo, recordemos que cuando Alberto Fernández, el actual presidente, en algún momento, digamos, se enojó un poco, fue un tanto vehemente con la periodista Pérez de Telefe para explicarle cosas de la Constitución argentina, fue descrito por la prensa como un tipo que se había destemplado, ¿no? Como, es decir, no tiene buena prensa tener ira en nuestras sociedades. No suele dispensarse, voy respondiendo una parte, tan fácilmente, porque hay un gran trasfondo de exigencia por ser sereno. Esto es algo que ya se explica del siglo XVII y XVIII en adelante, con filósofos liberales moldeando nuestra espacio, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith escribe además sobre teoría económica, sobre teoría de sentimientos morales. Y en un largo pasaje que yo cito en mi obra, dice dejar pasar todo lo que se pueda, ¿no? Así pues, si te va a embroncar a cada rato, para usar un término que me planteó Juan Marco, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Y bueno, necesitamos gente productiva, gente consumiendo, ¿no? Gente, ¿no? Y si está... por eso la película Día de Furia, con Michael Douglas, o Día de Ira, o Día de la Bronca, podría ser... Es muy disruptiva, porque el tipo cuando se pone loco de ira, ya no trabaja más, ¿no? Ya queda como desempleado, lo persigue la policía, ¿no? Por eso hay algunas sociólogas que yo utilizo en mi reflexión, que señalan que esto ya empezó en la empresa americana, ¿no? Y en el Estado americano en los 70, cuando de la mano del neoliberalismo, del psicoanálisis, de la terapia de pareja, vos querías tener al obrero fabril, tranquilo, sereno, regulando sus conflictos, ¿no? Para que no te explote luego, para que no te explote socialmente. O sea, hay todo un, ¿cómo decirlo?, un sedimento larvario, ¿no? Donde no es tan fácil hoy dispensar la ira. Y vuelvo al ejemplo de Smith. Después podemos decir, bueno, fue ira de estatus o no. Casi que se lo sepultó al tipo, ¿no? O como en el ejemplo que acabo de poner de un presidente, cuidado con los tonos, ¿no? Cuidado, porque estos tonos son divisorios, estos tonos, claro, no van a generar consenso, ¿no? Esto también se puede vincular con tema de género, porque la periodista era Cristina Pérez, era una mujer y este era un varón, ¿no? Entonces, eso es un punto. El otro punto, el heurístico. Bueno, sí, yo diría sí, sí y no. Diría sí en el marco de Aristóteles, o de una teoría laxa de la virtud, las emociones intervienen en la percepción. Ya. Hay literatura filosófica sobre eso, ¿no? Defendiendo que cuando vos estás percibiendo algo, tratemos de traducir fácilmente qué es percibir. Bueno, estoy captando algo que está pasando en el afuera, ¿no? Captando algo que incluso cuando lo capto no tiene un rasgo lógico inmediato. No es que estoy haciendo inferencias. Che, si P, entonces Q. Eso es una inferencia. Derivo una cosa de otra. No, capto algo en el acto, inmediato, ¿no? Los neurocientíficos lo llaman captación visceral o modelo de respuesta rápida. Rápidamente reacción. ¡Pum! Me provoca esto, ¿no? Ahí interviene el equipaje emocional o puede intervenir. Entonces la ira ahí sí puede cumplir ese papel que vos decís de catalizador de percibir algo como injusto, ¿no? Y que si no lo percibo como tal, luego lo llevo a un plano evaluativo y digo, ¿qué tipo de carácter moral tiene esta persona? Ve a unos pibes mendigando en la calle y sigue tomando el té tailandés como si nada, de manera indolora, no le produce nada, ¿no? Entonces, diría que sí, pero también diría no, en una teoría más general, que a veces, no por percibir lo injusto, todos nos ponemos rabiosos. Quizá acá hay que añadir una dimensión que yo llamaría temporal, de la temporalidad, del tiempo. Por eso un libro que yo uso, del alemán que cité hace un rato, cuando decía que la ira es explosiva y que decía que la primera palabra occidente fue la ira del Pélida, Aquiles, ese filósofo que se llama Sloterdijk publicó un libro que se llama Ira y Tiempo. ¿Por qué? Porque también en esta dificultad de distinguir ira de odio se suele decir, la ira es explosiva, el odio es lento. Pero cuidado, porque digamos, las respuestas pueden ser explosivas, pero la ira es una especie de fondo de capitalización. Entonces, si vos
tenés a un grupo de personas tratadas de manera desigual, de manera sistemática, a lo largo de un cierto tiempo considerable, bueno, podés tener dos situaciones, dicho rápidamente, a lo bestia, o una manifestación de justa ira, o ya eso mutó en odio. Es decir, pongo un ejemplo, argentino, que también me preguntaban, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. La corrupción, lo que uno llamaría la corrupción del poder. Digo del poder porque creo que la corrupción no es solo un fenómeno de alguien que está en un poder ejecutivo, legislativo, también los jueces gobiernan, los empresarios gobiernan, ¿no? La prensa tiene un poder de gobierno, quizás haya que distinguir tipos de gobierno. Hay un poder. Y la corrupción, ¿por qué nos cabrea intuitivamente tanto? Bueno, porque supone un trato muy desigual. Y suponen también, en esa desigualdad, que hay gente que está por encima de la ley que promulga para otros, ¿no? Por eso a tanta gente le irritó mucho que, por ejemplo, en la fiesta presidencial en Olivos, en plena pandemia, y con un decreto muy restrictivo. Si eso no se dijera en el sistema democrático a tiempo, vuelvo a añadirla, ¿no? Y se encausa en términos de justo reclamo, bueno, es verdad, esto es válido, ¿no? Esta gente está enojada porque tiene razón para estarlo, eso puede derivar en odio. Y yo lo llamo ahí odio en sentido derivado. ¿Por qué lo llamo odio en sentido derivado? Para distinguirlo de un odio en un sentido más puro, más básico. Una distinción que no introduje en una pregunta que vos me hiciste antes, sobre ira y odio. ¿Qué es el odio básico? El odio básico es básicamente que el odiador nato, ¿no? El odiador clásico, como dice una filósofa alemana, Caroline Enke, en un libro que se llama Contra el odio, y no he visto hasta la fecha ningún libro que se llame Contra la ira, precisamente por la intuición democrática de la que platicaba Juan, ¿no? En Contra el odio dice, el odiador fabrica su objeto. Que es una especie de metáfora, lo que quiere decir es, se quiere agarrar de algo en el mundo, pero eso no tiene entidad para justificarla odiar, como en la justa ira, que es lo injusto. Bueno, lo odio porque es negro. Por ejemplo, me leí una tesis de maestría estupenda de Rosario que se titula Negros de mierda, de una socióloga reconstruyendo discursivamente nuestros usos de negro de mierda. Odia a los negros. Como dijo Julio Carballo, el ex concejal de Juntos por el Cambio, ojalá que el COVID mate a toda la matanza y le haga honor al nombre, la matanza. Así mueren miles de negros y peronistas, ¿no? La búsqueda de eliminación. Entonces, porque también me planteabas ejemplos contemporáneos y reconocibles, vos, Fede, ¿no? Entonces, eso es el odio básico, ¿no? Había un viejo discípulo de Husserl, ¿no? Un filósofo fenomenólogo, maestro Heidegger, que decía, en el odio la emoción va del sujeto hacia el objeto. Otra forma de decir fabrica, del sujeto hacia el objeto, ¿no? Entonces, a vos que te gusta la expresión, Fede, relación de ajuste, va así, en el odio básico, ¿no? Bueno, es gitana, es gitano, tiene mal olor la mucama, la paraguaya, es negro, encima de mierda, es bolita, el boliviano, tiene olor a ajo, a cebolla, ¿no? Fobias. Es un migrante de cuarta categoría. Es feminista, joder, como dice Sara Ahmed en un muy buen libro donde se ríe del concepto de felicidad, ¿no? Las feministas aguafiestas, ¿no? Entonces, ¿no? La melancolía queer, dice en ese libro. Es decir, pero volviendo a la corrupción, cuidado, porque puede haber fenómenos de nuestro mundo que a veces menospreciamos ideológicamente muy rápido, ¿no? Yo escuché decir a algunos filósofos políticos, bueno, la corrupción no es un problema, es un invento del neoliberalismo. Cuidado con ese tipo de afirmaciones sin atajo. La corrupción es un problema moral y político serio. Digamos, porque hay muchas intuiciones importantes ahí que son dañadas. Por ejemplo, acabo de decirlo, ¿no? Cierto ideal de que somos iguales en algunas cosas básicas, ¿verdad? Por ejemplo, ante la ley, ante la misma ley que yo emito para otro, ¿no? Si no, soy un tirano. Yo regulo a otros con mi deseo, pero no me regulo mis propios deseos, ¿no? Para decirlo en vena psicoanalítica. Entonces, eso puede hacer que lo que empieza como justa ira, che, vamos a hacer marchas por la corrupción, ¿no? No puede ser que dejemos a un lado el papel destructivo que tienen fake news, ¿no? Las oleadas de odio en redes sociales,
los problemas de polarización social, para los cuales hay que usar un herramental epistémico y filosófico más articulado. Ahora estoy dando un ejemplo grueso para mostrar que si esas marchas no son digeridas en serio, diciendo, bueno, transformemos la praxis política en una praxis de la integridad, de la igualdad genuina, de la decencia, te podés terminar en un odio. Que fue una pregunta, odio derivativo, digamos. Que ahí no fabrica. ¿Por qué no fabrica? Porque empezó como justa ira y no había fábrica. No había fábrica. Pero ahora ya mutó porque tiene una volatilidad y una capacidad de destrucción mayor, que a veces se puede espiritualizar en frases que parecen un poco problemáticas. Que se vayan todos. Todos son iguales. Yo lo único que pienso es que me levanto a las 6 a trabajar, el resto no me importa. Todas esas formas que no son para nada ingenuas, ¿no? Así pensaban, por ejemplo, los empresarios en Alemania y luego vino Hitler. Cuidado. Cuidado con ese nivel de refugio absoluto en la vida privada. Es decir, yo ahí pongo el ejemplo, decía en este libro inédito, de con mis hijos no te metas y nadie menos. Con mis hijos no te metas, el argumento es que todo lo que tenga que ver con género, ¿no? Con la palabra género, es ideológico, en el sentido negativo, rebajado axiológicamente, ¿no? Y entonces alientan a quitar esos contenidos de una ley de educación sexual integral, ¿no? Recientemente vi una noticia en Estados Unidos de cómo en estados, sobre todo republicanos, que se han vuelto más recalcitrantes, lo hemos visto ahora con el tema de discusiones sobre aborto, ¿no? En la Corte, y no porque el aborto no sea un problema moral serio, tampoco pretendo minimizarlo, pero ha habido todo un embate contra los bibliotecarios por el tipo de libro LGTB que incorporan a las bibliotecas y prohibiendo su incorporación o buscando regular por ley qué libros se pueden leer en las escuelas o en las bibliotecas. Entonces, claro, esto se ve como una amenaza, entonces se usa la expresión ideológico, y yo lo que veo ahí es un ejemplo de odio, claramente. Esto es distinto de lo que Ahmed o Loren Berland llaman las feministas aguafiestas, ¿no es cierto? O lo que vimos recién con la cita de Giorgi de odio al macho, donde yo diría odio, yo diría justa ira, porque lo que se hace es sacar la idea de eliminar al otro, ¿no? Yo creo que en la justa ira hay un potencial democrático en las luchas de género. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque hay muchos datos fácticos, ¿no? Empíricos, que justamente no son ideológicos, que indican de una manera muy evidente que hay opresión sobre ciertos sectores, históricas, ¿no? Por ejemplo, sobre las mujeres. Luego ahí viene toda una discusión muy fina, digamos, de qué es la mujer. Bueno, desde Simone de Beauvoir en adelante, ¿no? Es decir, si hay una... Yo el otro día me divertí tremendamente hablando de lo metafísico que introdujiste el término, porque ya hoy hay feministas, ¿no?, que discuten metafísicamente si existe la mujer en sí, para luego ver si se puede dar un paso a la lucha política desde un sentido más compacto. Entonces, aunque te parezca loco, recuperan la vieja discusión medieval de entre realistas y nominalistas, ¿no? Así los realistas decían, sí, hay cosas en sí en el mundo, vaya a ser que, ¿no? Está la justicia en sí, el amor en sí, el bien en sí, y estamos nosotros. Y los nominalistas decían, no jodan muchachos, lo único que hay son concretos empíricos, ¿no? Bueno, o sea que ya la discusión ha llegado a un nivel de refinamiento muy grande. ¿Quién es mujer? ¿No? ¿Quién no? Si queerizar, voy a hacer un verbo de un término inglés, el término es más potente políticamente o no. Ahí viene el ejemplo que yo pongo al comienzo de mi obra inédita de lo que se llama radfem o feminismo radical, que a veces ha tenido una relación muy jodida con perspectivas trans, porque el trans no entraría en este concepto de mujer, que parece que es un concepto más compacto, y entonces estos quedan fuera de la lucha política. Bueno, eso es lo que yo llamo en el libro una posible deriva reaccionaria en un grupo que empezó con justa ira. Es decir, que a veces lo que uno llamaría el progresismo, usemos un término laxo, puede ser ambiguo. Esos son los contraejemplos que mencionaba al principio. Empezamos con una justa ira y no sé qué,
pero cuidado porque a veces pueden ser grupos con derivas reaccionarias, ¿verdad? Otro ejemplo que yo pongo es el veganismo radical. Es decir, de los tipos que entran y destruyen literalmente, destruyen carnicerías, pescaderías, incluso pizzerías, porque la mozzarella vendría de la leche de la vaca, ¿no? Y esto es un animal no humano. Entonces, esto hace un poco lo que decía al principio, de que las relaciones entre este binomio, que ya de por sí es semánticamente complejo, derecha e izquierda, complejo en lo conceptual y complejo en lo histórico. ¿Por qué en lo histórico? Porque, por ejemplo, vos tenés hoy un libro como el de Pablo Stefanoni, que se llama La derecha se viste de rebeldía. Ya muestra una pausa, un matiz. Si la derecha clásica no era rebelde, la rebelde era la izquierda, ¿no? Entonces, ahora la derecha es más ambigua. Y por eso ya no hablamos de fascismo, sino de postfascismo, como si el post nos salvara de las dudas que tienen estos nuevos movimientos. Marine Le Pen, en Francia, por ejemplo, fue muy ambigua con el matrimonio igualitario también, tratando de acomodar en el discurso y en la búsqueda del poder a todos los sectores. Aunque al final la apuesta sea reclutar un sector duro, ¿no? Como lo que podríamos llamar en Norteamérica el trash white, el blanco sucio, el blanco pobre, que votó a Trump, por ejemplo, ¿no? O a los supremacistas blancos que, como dije en el ejemplo, buscan que se saque de las librerías libros con perspectiva de género. Esto hace que, por razones empírico-históricas y razones conceptuales, y más los contraejemplos que estoy sugiriendo, hay otros, la relación entre odio, ira, derecha e izquierda sea más compleja de lo que yo pensaba ingenuamente al principio de mi investigación hace 4 años atrás. Y por último, lo de lo metafísico y la identidad. Lo que yo digo es que hay una paradoja metafísica. En el libro que escribí me permití hacer una cosa. Esto se lo digo a los chicos que van a escuchar, chicas, que a lo mejor el día de mañana tienen el desatino de decir, quiero investigar o quiero dedicarme a eso. Bueno, sepan que hay muchas posibilidades. Y una es tratar de ir descubriendo en uno algo parecido a la libertad. ¿Y qué es eso? Es decir, yo con ese libro quise hacer un ensayo, quise experimentar un estilo, quise hacer algo distinto, escribir un paper, que es lo que normalmente hacemos los investigadores, ¿no? Y con un público muy restringido, que en el mejor de los casos son 3 locos que nos leen, y que a lo mejor ni nos citan. Entonces, yo quise, atrévanse chicos y chicas a experimentar en el estilo, atrévanse a los temas, ¿no? A proponer otras miradas, ¿no? Dicho eso, yo en ese ensayo digo que hay un terrorismo metafísico y una paradoja metafísica. Lo digo así porque metafísico me va con una carga tan importante que el lector seguramente va a decir, ¿qué es esto? Y me va a prestar pelota, aunque a lo mejor el metafísico no tenga nada. Pero sí tiene algo de metafísico en este sentido. El que odia, el odiador, busca la desaparición del otro en algún plano. Hemos dicho que esto no hay que leerlo de manera literal. Pero si desaparece, está frito en su identidad personal, porque lo que la define no es solo criterios internos a su propia historia o biografía, sino lo que más teme, que está afuera, que es el otro, la otredad. Si desaparece el otro, ¿cómo sigo vivo en mi identidad? Mi identidad está en riesgo, si la entiendo de manera muy fija, muy rígida. Entonces, eso explicaría un dato histórico muy interesante. Y voy a poner un ejemplo para que se vea, y cierro. Spinoza fue un gran filósofo, por lo menos para mí. Dicho sea de paso, Spinoza nutrió mucho mi investigación sobre las emociones, sobre el odio y la ira, y la democracia, ¿no? Porque era un tipo que estaba pensando en esa vinculación emociones y democracia. Y además era un buen tipo Spinoza. Dicho por mucha gente, era una buena persona, que no es poco, porque los filósofos suelen ser gente malvada. Entonces, eran 2 condiciones juntas, ¿no? Y Spinoza fue muy odiado por su propia comunidad, la comunidad judía, ¿no? Porque dijo algunas cosas que desde el punto de vista teológico irritaron extremadamente a su comunidad y fue expulsado y maldecido. La maldición, lo cuenta Diego Tatián en una nota en Cohete a la Luna, un periódico nacional, digital. La maldición sigue válida hasta el día de hoy, no se la pudo anular todavía, han transcurrido siglos. Y los textos de Spinoza
fueron leídos siglos después realmente con profusión. Es como una especie de proscripto en un punto. ¿No? Es decir, entonces, ¿qué quiero decir? Claro, lo odié, lo hice desaparecer, por ejemplo. Lo hice desaparecer de mi comunidad. Pero rápidamente tengo que restituir mis objetos de odio, porque ¿qué hago con mi identidad? Tengo que seguir odiando. Eso da sentido a una frase de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés, que dice que el odio es como una fijeza, está anclado, necesita repetirse. Necesitamos restituir objetos de odio. Estoy jodidísimo si desaparecen literalmente todos mis objetos de odio, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No voy a poder gozar. El odio tiene un aspecto de goce lacanianamente también. Hay un cierto tipo de odio que es dividir a la víctima. Entonces, la víctima al final es victimaria. No voy a dar nombres de odiadores seriales que están en YouTube, especialmente algunos de Córdoba, pero entonces en esos videos vos ves algo muy interesante. La feminista, ¿sabes qué? En el fondo es antifeminista. El antirracista, en rigor, es racista. Divide y genera angustia en la víctima. Pero además la víctima, si replicara el odio con ira, está frita, porque en esta cultura, como le dije a Federico, no se dispensa fácilmente la ira. Es decir, cuando vos hablas con alguien muy de derecha y se ríe en lugares muy incorrectos del reír, y vos se lo decís, ¿qué te dice? Ah, vos no tenés sentido del humor. ¿No? Es decir, no te podés enojar, vos te enojaste, no te captaste el chiste. ¿No? Es como si el humor no tuviese ninguna interpelación ética nunca. ¿No? Entonces, eso es lo que quiero decir con paradoja metafísica. Metafísica porque hablo de identidad. ¿No? Eso.